Bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper especial. Y para los que ya son de la familia, muchas gracias por estar siempre al pie del cañón. Hoy, como ya habéis visto en el título, vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a todos en vilo: el secreto de la felicidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sabéis, el mundo del entretenimiento turco es como un culebrón en sí mismo. Y cuando dos estrellas de la talla de Hande y Kerem, que protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air conectan en pantalla con una química explosiva, las especulaciones y los rumores están a la orden del día. Y claro, como buenos fans, todos nos preguntábamos, ¿será real? ¿Hay algo más que trabajo entre ellos? Y por supuesto, ¿cuál es el secreto para que una relación, ya sea profesional o personal, funcione tan bien? Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero hacer un pequeño recordatorio: si aún no te has suscrito al canal, te estás perdiendo lo mejor. Aquí analizamos a fondo las series turcas, desmenuzamos las vidas de sus protagonistas y te mantenemos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Así que, ¿a qué esperas? Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale, que me ayudas un montón. Bueno, ahora sí, vamos al lío. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, y sigue siendo, un tema que genera mucha conversación. La chispa entre ellos en Love is in the Air era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Todo parecía indicar que había algo más que guión entre ellos. Y efectivamente los rumores se confirmaron: Hande y Kerem comenzaron una relación que duró, más o menos, un par de años. Durante ese tiempo fueron la pareja perfecta. Paseos románticos, mensajes cariñosos en redes sociales, declaraciones públicas. Todo era idílico. Parecía que habían encontrado la fórmula mágica para la felicidad. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Y como todos sabemos, la relación llegó a su fin. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el motivo de la ruptura? Y sobre todo, ¿qué aprendemos de esta relación? Porque al final cada historia de amor, cada ruptura, nos deja una lección. Y hoy vamos a analizar a fondo todos estos aspectos. Lo primero que hay que entender es que la exposición mediática, sobre todo cuando se trata de figuras públicas, es un arma de doble filo. Por un lado, te da visibilidad, te da fama y te permite llegar a un público más amplio. Te abre puertas, te ofrece oportunidades y te posiciona en la cima de tu profesión. Pero por otro lado, te expone a la presión constante, a los rumores, a la invasión de la privacidad. Y esto sin duda, puede ser un factor determinante en el deterioro de una relación. Imagina por un momento estar constantemente observado, analizado, juzgado por millones de personas. Cada paso que das, cada palabra que pronuncias, cada foto que publicas, es diseccionado y comentado. La vida privada se convierte en un espectáculo público, y la intimidad se convierte en un lujo. Hande y Kerem, al ser dos de las estrellas más importantes de Turquía, estaban constantemente bajo la lupa de los medios. Cada movimiento, cada palabra, cada foto. Todo era analizado al detalle. Las revistas del corazón, los programas de televisión, los blogs de noticias, todos querían saber más sobre su relación, sobre sus vidas. Y por supuesto, cualquier pequeño detalle, cualquier desavenencia, se convertía en un escándalo mediático. Un simple gesto, una mirada, un comentario en una entrevista, podía ser interpretado y manipulado para crear titulares sensacionalistas y alimentar la especulación. La presión de los paparazzi, las preguntas indiscretas de los reporteros, los rumores infundados que circulaban por las redes sociales, todo esto creaba un ambiente de estrés y ansiedad que sin duda afectaba a su relación. Además, es importante tener en cuenta que el mundo del entretenimiento turco es muy particular. La industria es exigente y competitiva, y la agenda de trabajo de los actores suele ser frenética. Los rodajes, las promociones, los viajes, las entrevistas, todo esto consume una gran cantidad de tiempo y energía. Las distancias geográficas pueden ser un problema, ya que los rodajes suelen tener lugar en diferentes ciudades o incluso en el extranjero. Y esto puede dificultar mucho la conciliación entre la vida personal y profesional. Hande y Kerem, como muchos otros actores y actrices, tenían que viajar constantemente, rodar series, hacer entrevistas. Y esto inevitablemente restaba tiempo y energía a su relación.
La falta de tiempo para compartir, para comunicarse, para disfrutar de momentos de intimidad, puede ser un factor decisivo en el deterioro de una relación. Las largas jornadas de trabajo, la exigencia de perfeccionismo, la presión por mantener una imagen impecable, todo esto puede afectar la salud mental y emocional de los actores. El estrés, la ansiedad, la depresión, son problemas comunes en la industria del entretenimiento. Y obviamente una persona que no está bien consigo misma, que no se siente segura y feliz, difícilmente podrá mantener una relación sana y duradera. La falta de apoyo, la soledad, la incomprensión, pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Pero, más allá de la presión mediática y las agendas apretadas, ¿cuál fue el verdadero secreto de la felicidad de Hande y Kerem? Pues, queridos amigos, creo que el secreto reside en algo mucho más profundo, la conexión personal. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era evidente. La forma en que se miraban, la forma en que se entendían, la forma en que se complementaban, era algo mágico. Pero la verdadera conexión, la que trasciende el trabajo y los guiones, es algo mucho más intangible. Es esa complicidad, ese entendimiento mutuo, esa capacidad de conectar a un nivel más profundo. Es la capacidad de ser vulnerable, de mostrarse tal y como uno es, sin máscaras ni pretensiones. Es la capacidad de reír juntos, de llorar juntos, de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y por lo que pudimos ver durante su relación, Hande y Kerem parecían tener eso. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebraban sus logros, se consolaban en los momentos difíciles. Parecían ser un equipo, una pareja que se complementaba a la perfección. Se entendían, se respetaban, se admiraban mutuamente. Y eso, sin duda, es un ingrediente fundamental para la felicidad. La confianza, la comunicación, el respeto, la admiración, el cariño, son los pilares de cualquier relación sana y duradera. Y por lo que pudimos ver, Hande y Kerem tenían esos pilares. Pero como todos sabemos, la vida da muchas vueltas. Y a veces, por más que haya amor, por más que haya conexión, las cosas no funcionan. La vida es impredecible y las relaciones humanas son complejas. Las personas cambian, evolucionan y a veces los caminos se separan. Y esto no significa que haya culpables, ni que uno de los dos sea mejor o peor que el otro. Simplemente significa que las circunstancias, los caminos de cada uno, ya no coinciden. Los intereses pueden cambiar, las prioridades pueden ser diferentes, y las expectativas pueden no ser las mismas. Y aunque duela, es importante aceptar que a veces el amor no es suficiente. En el caso de Hande y Kerem, los rumores apuntan a diferentes factores, diferencias en la forma de vida, falta de tiempo, la incompatibilidad de caracteres. Pero al final, solo ellos saben la verdad. La prensa especuló sobre celos, sobre terceras personas, sobre diferencias en sus ambiciones profesionales. Pero al final, lo importante es que a pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras, y han demostrado ser personas maduras y respetuosas. Han sabido mantener la discreción, han evitado los dramas públicos, y han demostrado que es posible terminar una relación de manera civilizada y respetuosa. Han sabido mantener la distancia, sin hablar mal el uno del otro, sin revelar detalles íntimos de su relación. Han demostrado que es posible superar una ruptura amorosa con dignidad y madurez. Y es precisamente en este punto donde creo que reside el verdadero secreto de la felicidad, en la capacidad de aprender de las experiencias, de sacar lo positivo de cada situación, y de seguir adelante con una actitud positiva y resiliente. Es la capacidad de perdonar, de perdonarse y de seguir adelante sin rencores ni resentimientos. Es la capacidad de aprender de los errores, de crecer como personas, y de construir un futuro más brillante. Hande y Kerem, a pesar de la ruptura, han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Han demostrado su valía, su talento y su profesionalismo. Han seguido trabajando duro, superando obstáculos y alcanzando sus metas. Han seguido inspirando a sus fans, y han demostrado que es posible ser feliz después de una ruptura amorosa. Hande, por ejemplo, ha protagonizado series como *Yuna con Maidor y *Bambaska Biri*. Y por supuesto sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su belleza, su talento, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más importantes de la industria. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su talento y versatilidad.
Su dedicación, su esfuerzo y su pasión por la actuación lo han llevado a ser reconocido como uno de los actores más prometedores de Turquía. Y lo más importante, ambos han aprendido a mantener la calma y a enfocarse en sus proyectos personales. Han sabido encontrar el equilibrio entre la vida personal y profesional, y han aprendido a gestionar la presión mediática de una manera saludable. Han aprendido a proteger su intimidad, a cuidar su salud mental y emocional, y a priorizar su bienestar. Han aprendido a vivir el presente, a disfrutar de cada momento y a construir un futuro lleno de esperanza y optimismo. Así que, resumiendo, ¿cuál es el secreto de la felicidad de Hande y Kerem? Pues, aunque no tenemos una respuesta definitiva, podemos deducir algunas cosas. La química y la conexión personal son importantes. El apoyo mutuo y la capacidad de conectar a un nivel más profundo. Pero, sobre todo, la capacidad de aprender de las experiencias, de sacar lo positivo de cada situación, y de seguir adelante con una actitud positiva y resiliente. La felicidad no es un destino, sino un camino. Es un proceso de crecimiento y aprendizaje constante. Es la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas, de valorar lo que se tiene, y de seguir adelante con optimismo y esperanza. Es fundamental recordar que la felicidad no es un estado permanente, sino un camino que se construye día a día. Y que a veces las relaciones llegan a su fin. Pero eso no significa que el amor y la felicidad hayan fracasado. Simplemente significa que las cosas han cambiado. Y lo importante es aprender de ello, crecer, y seguir adelante con la frente en alto. La vida está llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. Y es importante aprender a navegar por todas estas emociones, a sacar lo mejor de cada situación, y a construir un futuro más brillante. La resiliencia, la capacidad de superar la adversidad, es una de las cualidades más importantes para alcanzar la felicidad. Es importante rodearse de personas que nos quieran, que nos apoyen, y que nos ayuden a crecer. La familia, los amigos, la pareja, son fundamentales para construir una vida feliz y plena. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya resultado informativo. ¿Qué opinas tú sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Crees que algún día podrían volver a estar juntos? ¿O prefieres que cada uno siga su propio camino? ¿Qué lecciones podemos sacar de su historia? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber vuestra opinión. Compartir vuestras opiniones es una parte fundamental de la comunidad. Así podemos intercambiar ideas, debatir sobre diferentes puntos de vista y aprender unos de otros. Cada comentario es valioso y contribuye a enriquecer el canal. Y como siempre, no olvides darle a me gusta si te ha gustado el vídeo, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.